Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y de su servidor. Ministerio Aliento es nuestro medio. Y por aquí, a través de estos videos, proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Y queremos comunicarles a ustedes la información al día de todos los acontecimientos que ocurren dentro del texto bíblico y lo que se está desarrollando y los temas que se están tratando alrededor del mundo. Por la misma razón, nos interesa a nosotros estar atentos y escuchar lo que Dios demanda de nuestras vidas en estos días en los que vivimos. Este video se titulará Las otras voces que fueron silenciadas. Testigos de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. El Cristo, cuando yo digo el Cristo, es el ungido. Si ustedes siempre tienen en mente cuando lean Christos del griego, Cristo es ungido por el Espíritu de Dios que da sabiduría. Y la historia más asombrosa en el mundo antiguo es la que empieza en Jesús de Nazaret, como tradicionalmente en el judaísmo, un maestro, un rabí, que caminaba de villa a villa compartiendo sus enseñanzas alrededor del área de Galilea en el norte de Canaán. Hasta que este ministerio empieza a convertirse en una secta religiosa judía en el primer siglo de la era cristiana. Y termina hasta el cuarto siglo como una iglesia latina institucional aliada con el Imperio Romano en el siglo IV de la era cristiana. Muy francamente, después de más de 50 años de estudio teológico, y esto no significa gran cosa seguramente, pero yo llego a la conclusión de que este no era el propósito que Jesús de Nazaret tenía en mente del mensaje que él iba a entregar. Y sin embargo, en la providencia de Dios, el evento de Nag Hammadi en Egipto, en el año de 1945, vino a traernos este descubrimiento en el norte de Egipto, evangelios que nos acercan hasta casi los días en que Jesús de Nazaret proclamó sus enseñanzas. En el segundo o desde el primer siglo prácticamente, en algún lugar de las colinas del Alto Egipto aguardaba un descubrimiento. No se trataba de oro ni de tesoros, sino de algo mucho más peligroso: conocimiento. Unos agricultores buscaban tierra blanda, sabak en su idioma, para abonar sus cultivos en las inmediaciones de las cuevas del norte de Egipto, cerca de la localidad de Nag Hammadi. Ahí hallaron una vasija de barro rojo de casi 1 metro de altura, que contenía 13 libros de papiro encuadernados en cuero. Se trataba de 52 textos datados entre el año 50 y el año 100 de la era cristiana. Los primeros escritos de la fe cristiana se escribieron alrededor del año 50-51, a más temprano quizás, por el apóstol Pablo, que fueron sus epístolas en sus viajes misioneros en la parte de Grecia, su primera carta a Filipenses, Tesalonicenses, y después viene Corinto, la primera y segunda carta de Corintio, aún más de esto posiblemente. Entre ellos una colección de los evangelios cristianos más antiguos en este jarrón rojo que descubren
en Nag Hammadi y hasta entonces desconocidos. Nosotros tenemos 4 evangelios, pero el primer evangelio, que es el de Marcos, se empieza a escribir quizás en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Y por razones de mantener la comunidad unida, el evangelio de Marcos viene a circularse. Después viene el evangelio de Mateo, de Lucas, más tarde el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Tomás, que ustedes han escuchado últimamente, es uno de estos evangelios que estaba en este jarrón de casi 1 metro y encuadernado en cuero. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe. El hallazgo incluía el evangelio de la verdad y el evangelio de los egipcios. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes lo que por siglos los líderes e historiadores cristianos desde la época antigua hasta nuestros días sabían, porque la citaban los escritos estos que fueron ocultados alrededor de Nag Hammadi, el evangelio de la verdad y lo que comunica. Para el primer siglo después de Cristo, la gente estaba llena de interrogantes. Imperios habían surgido y caído. Los filósofos debatían sobre la naturaleza de la realidad y las tradiciones religiosas buscaban un sentido. El Imperio Romano gobernaba vastos territorios que se extendían por Europa, el norte de África y Oriente Medio. Sin embargo, a pesar de su poder, muchas personas experimentaban, quizá la gran mayoría, una inquietud espiritual. La filosofía griega había explorado la lógica y la ética, mientras que las religiones místicas prometían experiencias espirituales secretas. Y además, los profetas judíos anunciaban una futura restauración del orden social, no solamente en el judaísmo, sino en todo el mundo. Muchas de las personas entonces en aquella ocasión se continuaban inquietamente preguntando de la misma manera que Pilato le pregunta a Jesús cuando viene a ser interrogado. ¿Qué es la verdad? ¿Y dónde está la verdad? Entonces, según el Evangelio de la verdad, el verbo en ese entonces, en ese contexto, siendo el primer siglo, un tiempo de muy intensa expectativa apocalíptica, aparece, entra en el mundo, el verbo. El Evangelio de la verdad describe a Jesús no principalmente como un hacedor de milagros, sino como un revelador, un mensajero que trae el conocimiento del Padre, de la esencia de la vida, el creador de todo, y viene a compartir ese conocimiento. Su papel consistía en desenmascarar las ilusiones creadas por la ignorancia, y mientras a la humanidad la verdad oculta tras la confusión. Vuelvo a repetir, su papel consistía en desenmascarar las ilusiones creadas por la ignorancia y mostrar a la humanidad la verdad oculta tras la confusión. El autor comparte esta revelación y en esencia se compara a Jesús de Nazaret con la entrada de la luz a las tinieblas. Y esto es exactamente lo que los evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias proclaman. Y de esta manera, cuando una habitación, por ejemplo, está completamente oscura, las personas tropiezan, calculan más las distancias y chocan con obstáculos, se pueden fácilmente lastimar. Pero cuando aparece la luz, todo se vuelve claro. Los muebles siempre estuvieron ahí, las paredes siempre estuvieron ahí, el camino siempre estuvo ahí.
La luz simplemente reveló lo que había estado oculto. La luz siempre reveló lo que había estado oculto en esencia. Del mismo modo que el mensaje de Jesús reveló la verdad que la humanidad había olvidado según el Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad no todos comprendieron el mensaje de inmediato según el Evangelio de la verdad. Algunas personas escucharon sus palabras y sintieron que algo despertaba en su interior, pero percibieron la verdad. Y esto ustedes lo pueden sentir, percibir cuando leen los evangelios, aún los que tenemos en nuestra Biblia. El mensaje de Jesús reveló la verdad que la humanidad había olvidado. A través de las enseñanzas de Jesús, las personas comienzan a despertar, a recordar su verdadera identidad. No meramente como ciudadanos de reinos terrenales, sino como seres conectados con la fuente divina, la esencia de la vida. Esta es una experiencia transformadora de vida. Todos los que escuchaban las palabras de Jesús percibían algo en lo más profundo de su ser. Sentían que estaban escuchando verdad. La verdad, como un recuerdo que regresa. Eso los impulsaba a responder, aunque otros reaccionaban de manera distinta. Escuchaban las palabras, las mismas palabras todos, pero se sentían amenazados este otro grupo. ¿Por qué? Porque la verdad puede alterar los sistemas establecidos carentes de esencia, que la gente por lo regular se habitúa, se acostumbra. Cuando las personas construyen su identidad en torno a ciertas creencias, una nueva comprensión puede parecer peligrosa. La historia suele mostrar este patrón. Las ideas revolucionarias desafían las estructuras existentes. El mensaje de Jesús desafiaba las premisas religiosas y sociales de su época. Hablaba del Padre de una manera que enfatizaba la relación por encima del ritual. Y esto lo observamos inclusive en nuestros evangelios que nosotros leemos. Describía la verdad como algo vivo en la conciencia humana. Y estas ideas atrajeron tanto a seguidores como a críticos. Y lo estoy respaldando con las citas de los evangelios, 4 evangelios que nuestra Biblia contiene. Uno de los temas centrales del Evangelio de la verdad es el recuerdo, la memoria. Jesús vino a recordar a la humanidad sus orígenes. El autor describe a las personas como si vagaran confundidas, buscando sentido, significado, y que no logran encontrarlo. Cuando Jesús hablaba, sus palabras actuaban como una llama, una gran llamada a despertar. Y por esta razón, entonces, el mensaje no era mera información, sino un acto de reconocimiento. Y quienes lo comprendían empezaban a verse a sí mismos como de una manera totalmente diferente. Ya no solo como ciudadanos de reinos terrenales, sino como partícipes de una realidad más profunda, conectada con el Padre, con el Creador de todo lo que existe, con la esencia de vida, la fuente eterna de vida. Esta transformación cambió la forma en que las personas se percibían la vida y a ellas mismas. El temor comenzó a perder su poder, pues el conocimiento, ese discernimiento espiritual que conduce a la iluminación, reemplazó la incertidumbre.
El Evangelio de la Verdad emplea un lenguaje simbólico para describir este despertar. Una de las ideas más poderosas que tiene que ver con el nombre de la persona en las culturas antiguas, el nombre representa la identidad. Conocer el verdadero nombre de quien equivalía a comprender quién era realmente. El texto sugiere que la humanidad había olvidado su verdadero nombre. Las personas que se definen a sí mismas mediante la identidad temporal o identidades temporales, ocupación, estatus, familia, linaje o nacionalidad. Sin embargo, estas identidades no revelaban la verdad más profunda de quienes eran. Según el texto, Jesús reveló el nombre del Padre. Exactamente lo que el Evangelio de Juan revela y nos comunica. Y mediante esta revelación, las personas comienzan a recordar su propia identidad. Como quien redescubre a su familia tras años de separación. Si el mensaje aportaba claridad y libertad, ¿por qué algunos lo rechazaron? El Evangelio de la Verdad explica esto a través del concepto de ignorancia. La ignorancia crea ilusiones y las personas a menudo se sienten cómodas con ellas. Construyen sistemas enteros en torno a estas ilusiones. Tradiciones religiosas, jerarquías políticas y expectativas sociales. Algunos líderes temen perder su autoridad, mientras que otros temen que creencias largamente arraigadas se vean alteradas. El mensaje de Jesús reveló que la verdad no está en ninguna manera controlada por instituciones, sino que es accesible a cualquiera que esté dispuesto a despertar, porque es una realidad interior, es una experiencia interna, donde ningún otro ser humano puede venir a alterar nada a menos que se le permita por la persona que participa. Y por esa manera, sino cuando Jesús hablaba en los evangelios y que dice, el que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu, ¿verdad? O sea, de una manera espiritual, declara. El que está dispuesto a despertar, escucha. Para la mayoría de las personas esto resultó liberador, pero otras cuantas fue muy amenazante. El Evangelio de la Verdad describe las enseñanzas de Jesús como una voz que resuena por todo el mundo, una voz que invita a la humanidad a descubrir la fuente de vida. El autor subraya que el mensaje nunca estuvo destinado únicamente a grupos reducidos, sino a todos aquellos capaces de escuchar y dispuestos a buscar la verdad. Y esta es la manera en la que Dios nos ha creado. En esencia, el ser humano va a encontrar su realización, como antes lo había dicho, fuera de esta creación, en el mismo creador que la formó y que también formó al ser humano. Estas ideas reflejan la poderosa convicción de que el despertar no está limitado por la nacionalidad, por la cultura o el estatus social. De ninguna manera. La verdad pertenece en esencia a toda la humanidad, pero reconocerla requiere apertura, disposición para cuestionar las suposiciones que uno ha creado o se le han enseñado y en las que se ha construido su vida, y voluntad sobre todo para escuchar, que el ser humano fue creado con esa habilidad. Y sobre todo,
Más que esto, disposición para recordar. Quienes comprendieron el mensaje experimentaron una profunda transformación. El Evangelio de la verdad escribe este cambio como una transición de la confusión al conocimiento. Y este es no conocimiento puramente intelectual, sino al conocimiento que es la habilidad del discernimiento espiritual. Y por esta manera, el ser humano puede venir de temor, que fue lo que toma lugar en el huerto, a paz, que trasciende nuestro conocimiento. Una paz que emana en esencia de la fuente, de la misma fuente de vida que nos ha creado, Dios Padre, Dios creador de todo. La misión de Jesús fue iniciar este despertar, sembrar la semilla del recuerdo, una semilla que crecería a través de las generaciones. El Evangelio de la verdad narra esta historia no solo sobre un maestro, sino sobre una revelación. El momento en que la verdad entró en la historia humana, un mensaje que recordó a la humanidad algo olvidado hacía mucho tiempo. El conocimiento de la esencia de la vida y de la esencia del Padre, creador de todo lo que existe. Y la comprensión de que nuestro origen reside en esta fuente divina. Pero la historia no termina con el mensaje en sí, pues la revelación de la verdad trajo consigo poderosas consecuencias. Si el Evangelio de la verdad contenía estas poderosa información que nace en esencia del Espíritu, si tenía esas ideas tan poderosas, ¿por qué fue enterrado? Porque se descubrió hasta 1945, 2 milenios casi. La respuesta reside en los conflictos del cristianismo, desde sus principios. A medida que crecían las comunidades cristianas, los líderes comenzaron a definir qué enseñanzas se consideraban ortodoxas, porque todo venía del griego. Ortodoxa quiere decir correcto. Los textos que respaldaban dichas enseñanzas se conservaron y se copiaron. Otros fueron rechazados y algunos tachados de peligrosos porque retaba la estructura que se estaba formando. Con el tiempo, muchos escritos alternativos desaparecieron. Algunos fueron destruidos y otros ocultos, como lo que sucede en Nag Hammadi. Muchos eruditos bíblicos creen que cuando los líderes de la iglesia prohibieron ciertos textos hacia el siglo IV, monjes y creyentes los escondieron en el desierto para preservarlos. De ser cierto, el descubrimiento de Nag Hammadi representa una supervivencia extraordinaria, una biblioteca conservada en la arena que guardó durante siglos hasta que el mundo moderno estuviera listo para descubrirla. Continuaremos escudriñando en el próximo video de estas verdades, pero vamos a continuar escudriñando porque alguno de ustedes ya en sí se ha sembrado la inquietud de recordar y de saber que nuestra vida en esencia proviene de Dios y que el regreso al corazón de Dios, el regreso a la comunión con nuestro Creador, es el lugar más completamente realizante para el ser humano. Bendiciones a todos ustedes. Paz en abundante y pleno descanso. Plena salud en Cristo. Estaremos próximamente con ustedes. Amén.